De Isaías, en el capítulo 59, versículo 1 y 2. Leemos la palabra de Dios que dice de esta manera: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algunos quizás al leer me escucharon algunos términos muy extraños, pero lo puse un versículo en la Nueva Traducción Viviente, o sea, es una traducción al menos más clara para poder entender. La Biblia dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su corazón para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. He tomado este versículo para poderles compartir un mensaje que creo, como siempre lo decimos, va a ser de mucha edificación para nuestra vida. El mensaje está basado en una realidad en la cual vivimos en el día de hoy, y a veces uno se hace la pregunta de esta manera: ¿cuál es el tema? ¿Por qué se apartan de Dios? ¿Por qué sucede que hay personas que, habiendo estado un momento en las cosas de Dios y luego se apartaron del Señor? O podemos decir que en alguna ocasión personas que alguna vez prometieron ser fieles, hasta levantaron su mano, o quizás en una actitud de oración prometieron ser fiel a Dios y hoy no lo sirven. ¿Por qué existen personas que en una ocasión se involucraron dentro del cuerpo de Cristo, participaron de muchas cosas en el cuerpo de Cristo y hoy no están, se apartaron de Dios? O bien llevan una vida inestable o voluble. Yo quiero que vean esta imagen, por favor, que va a ayudar en algo. Antes, de repente, esta persona, feliz, contento, fervoroso, con fuerzas de seguir sirviendo a Dios, de seguir agradando al Señor, con todo ese ímpetu, con toda esa fuerza de estar en Cristo Jesús, pero después terminan con una actitud de desánimo, de alejarse del Señor, de haberse apartado del Señor. Y esto es muy necesario hablar, porque esa es una realidad que se vive en el día de hoy. No es nada ajeno a lo que se ve en el día de hoy. Por eso el tema es: ¿por qué se apartan de Dios? ¿Por qué, habiendo estado un momento y habiendo disfrutado un momento de la gracia, de su presencia, de su favor, hoy no lo sirven? Hoy están encerrados, hoy están apartados, hoy están extraviados de los caminos del Señor. Y la pregunta es: ¿pero por qué se apartan de Dios? Nos ayuda bastante este versículo a la respuesta. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo perdonador. Pero ¿qué es lo que hace que el hombre se aparte del Señor? Dice Elías: ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Permítame compartirles la introducción al sermón. No podemos pasar por alto sobre una realidad común en la experiencia humana, y eso es el apartarse de Dios. Esa es una realidad que se ve, se vive, se refleja en congregaciones, iglesias, en creyentes, se refleja esta realidad. Entonces, pero nosotros vemos en Isaías que dice que la mano de Dios no se ha cortado. Pero la pregunta es: ¿por qué, a pesar del amor de Dios, por qué, a pesar de la fidelidad de Dios, vemos cómo las personas se distancian,
de su presencia. Si está el amor de Dios, si está la fidelidad de Dios, se supone que las personas debieran envolverse en ese amor, envolverse en esa fidelidad, pero no sucede así. Por eso puse en la introducción, a pesar de su amor, a pesar del amor de Dios, a pesar de la fidelidad que es todos los días, el amor de Dios es todos los días, la fidelidad de Dios es todos los días, pero a pesar de eso, vemos cómo las personas se distancian, se apartan de la presencia de Dios. Por eso en este sermón vamos a ver algunas razones detrás de este alejamiento y hallar respuesta en la palabra de Dios, porque a esta pregunta que uno se hace y dice, ¿por qué se apartan de Dios? ¿Por qué, habiendo sido parte de la iglesia, por qué, habiendo sido parte del trabajo, aún del liderazgo, por qué ahora están apartados de Dios? Entonces hoy vamos a ver, a raíz de la palabra de Dios, porque si en algo estamos seguros, que la Biblia nos trae muchas respuestas a estas preguntas. Si queremos saber por qué la gente se aparta de Dios, la única fuente que podemos mirar es la Biblia. Y la Biblia en esta noche nos va a responder, porque hay personas que se apartan de Dios a pesar de la fidelidad de Dios, a pesar del amor de Dios, pero viven alejados y apartados de Dios. ¿Listos, amada iglesia? Número 1, ¿por qué la gente se aparta de Dios? Número 1, por el pecado y desobediencia. ¿Por qué? Por el pecado y la desobediencia. Porque esta persona ya dejó que el pecado dirija su vida. Y el pecado produce desobediencia en el corazón del hombre. Reitero el libro de Isaías: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Mejor dicho, no es Dios quien se aleja. No es Dios quien quita su amor, su fidelidad, es el hombre. Por eso dice el versículo: ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, número 1, iglesia, ahí está la respuesta. La primera razón en la cual encontramos por qué se apartan de Dios, más allá de las excusas que pudieran dar o puede dar el hombre, es el pecado y la desobediencia. Solamente imaginémonos lo que le pasó a Adán y Eva. Las demás cosas fueron excusas, que el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer la son excusas, pero en el fondo ellos cayeron en desobediencia. La primera razón por la cual la gente se aparta de Dios, o las personas se apartan de Dios, a pesar que habiendo estado un momento en las cosas de Dios, en el cuerpo de Cristo, es el pecado que hay en sus corazones y ha dirigido, y la desobediencia en sus vidas. ¿Sabes? El pecado actúa como una barrera entre el ser humano y Dios. Es el pecado quien se levanta como una barrera entre el ser humano y Dios, separándolo de su presencia y comunión. Esta palabra iniquidades significa injusticia, maldad, perversidad. O sea, la persona en sí empezó a vivir en maldad, empezó a vivir en injusticia. Y ese es el producto, el pecado. El pecado le ha separado de Dios. La desobediencia le ha separado de Dios. Simplemente es así, si queremos hablar en este punto. Las demás cosas son excusas, son peros del hombre, queriendo atribuir a otras cosas de su condición espiritual. Bíblicamente,
el hombre o la persona se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque entró el pecado en su corazón y la desobediencia. Así es, iglesia. Ya empezó a trabajar el pecado en su vida. Y el producto del pecado es la desobediencia. Por eso vemos una imagen ahí, un abismo en que lo separa entre el hombre y Dios. Y en el medio del abismo hay una palabra que dice pecado. Y es justamente lo que dice Isaías 59, 1 al 2. Es el pecado. Simplemente es el pecado. Ahora se dan cuenta por qué David, cuando él pecó, él dijo: Señor, perdóname, yo soy un vil pecador. Él reconoció su pecado. Él no echó la culpa a la circunstancia en la cual estaba viviendo. Él no echó la culpa en aquel momento de la tentación, sino el pecado que había dominado su vida. La gente se aparta de Dios. La gente se separa de Dios por el pecado y la desobediencia en su corazón. Esa es la primera razón. Razón número 2, ¿por qué la persona se aparta de Dios? Razón número 2. La segunda razón por qué el hombre se aparta de Dios es la distracción y preocupaciones de este mundo. Aunque usted no lo crea, personas que empezaron en el camino de la vida cristiana, como les decía al inicio, empezaron de repente con promesas, con un cierto fervor, pero las distracciones, preocupaciones de este mundo han hecho que ellos se apartan de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y como se hace infructuoso, o sea, sin fruto, nada de vida espiritual en su corazón, entonces tienden a apartarse de Dios. Por eso existen personas que, habiendo empezado la carrera de la fe, ahora están apartados de Dios por esta razón, porque se han dejado distraer por las preocupaciones de este mundo. ¿Sabes, amada iglesia? Las preocupaciones y afanes de este mundo pueden distraernos y enfocarnos de Dios y su palabra, e impiden que esa persona crezca en la vida espiritual y luego terminan. Y escuchen esto, iglesia. No está nada malo que uno pueda de repente tener ciertos proyectos de vida. No hay nada de malo la superación en la cual uno quiere hacer en la vida cotidiana, pero el problema es que se deja distraer. Vienen las preocupaciones, como dice la palabra en Mateo, que fueron las mismas palabras de Jesús, de Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, el afán de esta vida, el afán por todas las cosas, hacen que esa persona termina separándose más y más de Dios. Tanto afán en su vida, tanto afán de repente por las cosas materiales, en algo en particular, no sé, pero eso poco a poco se han dejado distraer y ahora están apartados del Señor. Cuando hay preocupaciones, escuchen esto, cuando empieza a venir las preocupaciones en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es lo que dice Filipenses, que debemos poner todas nuestras peticiones delante del Señor. Amén. Pero si no ponemos nuestras peticiones delante de Dios y empezamos a preocuparnos del futuro, del bienestar, entonces uno va a terminar apartándose del Señor.
Por eso encontramos personas, es que pastor, mi trabajo, es que no tengo tiempo, pastor. Uy, pastor, tengo tantas deudas. Oh, pastor, tengo tantas cosas que hacer. Y el problema es que se han dedicado a eso y ahora están apartados de Dios. Pero ¿cómo es posible? Si hace un tiempo prometieron servir a Dios. Si algún momento dijeron, Señor, te voy a servir y te voy a ser fiel, hasta que se levantaron su mano de promesa, pero no se dieron cuenta que por ahí por la esquina ya le estaba esperando el asunto de las distracciones, las preocupaciones de este mundo, y esta vida se está ahogando, la semilla se ahogó, y este cristiano ya no tiene fruto, ya no tiene crecimiento, ya no tiene desarrollo, entonces tiende a apartarse de las cosas de Dios. Número 3. Tercera razón por qué la gente se aparta de Dios. La tercera razón por qué las personas se apartan de Dios es la soberbia y autosuficiencia. Y atentos con esto, por favor. En el libro de Proverbios capítulo 16, en el versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué significa eso, pastor? Permítanme explicarles. La soberbia es creer que podemos manejarlo todo sin Dios. Ahí viene el problema. Es creer que podemos hacer las cosas sin Dios. Por eso muchas personas tienden a apartarse o terminan apartados de Dios, porque la autosuficiencia que había en ellos y la soberbia que había en ellos hicieron que ya no dependan de Dios, sino de sí mismos. Quieren hacer las cosas, pero sin Dios. Quieren desarrollar algo en su vida, pero sin Dios. Quieren edificar su familia, pero sin Dios. Quieren hacer algo, un proyecto de vida, no sé, pero sin Dios. Se sienten autosuficientes. Como quien dice, no necesito de Dios. Creen que ellos por su propia fuerza se van a mantener firmes, pero no se dan cuenta que están separados de Dios y están cayendo de la gracia. La soberbia, escuchen esto, es creer que podemos manejarlo todo sin Dios. Por eso existen hogares que ya se están destruyendo, porque creyeron que no dependen de Dios. Hermanos, escuchen, toda cosa que hagamos siempre tendrá una esencia. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios, reitero, nada podemos hacer. Familia, hogar, negocio, trabajo, proyectos, estudio. Sin Dios, nada podemos hacer. Está muy bien uno que estudia, está muy bien uno que trabaja, está muy bien uno que haga, pues, no, lo que en la vida cotidiana uno quiere hacer, pero cuidado con la autosuficiencia. Por eso dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez ¿de qué? De espíritu. Por eso se dan casos. Hay veces cuando uno visita una casa, hermano, venga a la iglesia. Hermanita, vuelva a congregarte. Yo sé que está muy bien tu casita, todo está bien, hermano. Tu carrito te compraste, ya está muy bien. Tu negocio, estás emprendiendo esto, está muy bien todo, pero te falta Dios, hija, te falta Dios, hijo. Ay, ya, pastor, no se preocupe, ya más adelante será. ¿Sabes cómo se llama eso? Soberbia. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. Altivez. Por eso dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Por eso uno tiene que tener un corazón sencillo y humilde y depender de Dios absolutamente, y tener en nuestra conciencia y corazón que sin Dios nada podemos hacer. Esta actitud de soberbia, autosuficiencia, nos alejan de su guía y protección. O sea, ya no es Dios quien guía su vida. Ahora se están guiando solos. Ahora guía su carnalidad. Ahora le guía su vieja naturaleza. Ahora le guía sus deseos pecaminosos. Ahora le guía lo que es. Y ya no tienen protección de Dios. ¿Y por qué no tienen protección de Dios? No hay paz en sus vidas. No hay gozo en sus corazones. No hay ese regocijo en sus vidas, porque están apartados de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 15, uno de los versículos tan hermosos, lo digo así: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué necesita un hogar? Dinero, se puede adquirir. ¿Qué necesita una casa, un hogar? Cristo. ¿Qué necesita un emprendimiento? Cristo. Hermano, todo debemos dejar con la guía de nuestro Dios Todopoderoso. Pero a veces la soberbia, la autosuficiencia: no, yo lo voy a hacer, no te preocupes, pastor. La autosuficiencia. Y a muchos se está haciendo caer la autosuficiencia y la soberbia. Número 4. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Número 4. Atentos. ¿Cuál es? La falta de tiempo en la oración y estudio bíblico. Por eso, en varias ocasiones les he compartido esto y dije: pregúntale a aquellos que ya no están con el Señor o ya se apartaron. Pregúntale si están orando. ¿Qué te van a decir? No. Pregúntale si están leyendo la Biblia. Ni tiempo tienen. En el Salmo 119, 145 y 46, mira lo que dice este salmista, atentos. Este salmista dice: clamé con todo mi corazón. Está hablando de oración. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, oh Jehová, tus testimonios guardaré. La palabra testimonio significa las escrituras. O sea, escuchen esto, ¿qué está pidiendo este salmista? Este salmista está pidiendo a Dios: Señor, quiero guardar tu palabra. No quiero apartarme de tus testimonios. No quiero apartarme de ti, Señor. No quiero caer en desobediencia a tu palabra. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, oh Jehová, tus testimonios guardaré. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus mandamientos. Este salmista estaba pidiendo con todo su corazón, con toda su alma: Señor, no quiero separarme de tus mandamientos. ¿Alguna vez hemos pedido eso? ¿Alguna vez hemos clamado con todo nuestro corazón? Porque acá dice: clamé con todo mi corazón. ¿Alguna vez hemos clamado y hemos dicho: Señor, no quiero separarme de tus mandamientos? ¿Alguna vez? Pero a veces escucho otro tipo de clamor: Señor, sáname, Padre. Señor, ayúdame a pagar mis deudas, Señor. Señor, que me vaya bien en este asunto. Todo para su beneficio y no depender de Dios. Pero debemos tomar como ejemplo el clamor de este salmista, que él rogó con todo su corazón y dijo: Señor, no permitas que me aparte de tu palabra. Al nombre de Cristo. Y ese es el clamor que Dios quiere que hagamos. ¿Dios te puede dar sanidad? Sí, te puede dar sanidad. Pero ¿cuánta gente sana se apartan de Dios?
Dios te puede prosperar y bendecir y ayudarte a pagar tus deudas. Sí puede hacerlo, pero cuánta gente, aún teniendo el favor de Dios, se apartan de Dios y viven desobedeciendo su palabra. Dios puede hacerlo, no digo que no, Dios sí puede hacerlo. Pero a veces oramos o clamamos solamente para nuestro beneficio y no clamamos para pedir a Dios: Señor, no permitas que me retire de tu palabra, o Señor, ayúdame. Yo quiero guardar tu palabra por encima de las cosas que esté pasando. Escuchen, ahí viene la cuarta cosa. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Porque ya no tienen tiempo para la oración, ya no tienen tiempo para el estudio de la palabra. O sea, no están edificando su vida espiritual a través de la oración, no están alimentando su fe a través de la palabra, se vuelven infructuosos y terminan apartándose de Dios. No dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra puede debilitar nuestra relación con Dios y nuestro entendimiento de su voluntad. Escuchen, sin oración y sin la palabra, escuchen esto, reitero, sin oración y sin la palabra no vamos a entender la voluntad de Dios. ¿Me entendieron? Sin oración y sin la palabra no entenderemos la voluntad de Dios, porque a través de la oración Dios nos guía, a través de la palabra Dios nos guía. ¿A qué? A entender su voluntad, a caminar en su voluntad. Por eso, escuchen, amada iglesia, debemos cuidarnos. La gente se aparta de Dios porque ya no tienen tiempo ni para orar, ni el estudio de la palabra del Señor. Por eso debemos estar atentos y despiertos al nombre de Cristo, iglesia. Número 5. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Número 5. ¿Por qué? Escuchen esto: influencias negativas y malas compañías. La Biblia dice, no lo puse ahí, lo voy a lecturar después: el que anda con sabios, sabio será; el que anda con necios, necio será. Por eso hay un dicho también que dice de esta manera: dime con quién andas y te diré quién eres. En el pasaje de 1 de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiero hacer un alto aquí, porque hay personas que dicen: pastor, pero Jesús comía con pecadores. Sí, yo entiendo que Jesús comía con pecadores, pero Jesús no hacía lo que hacían los pecadores. ¿Estamos aquí? Pero pastor, debemos estar involucrados con los pecadores. Sí, pero para que ellos no te guíen a ti, sino para que tú le guíes a Cristo, para que tú reflejes el amor de Cristo, para que a través de tu vida ellos vean un cambio en tu ser. ¿Cuántas personas que empezaron su carrera en la fe terminaron apartándose de Dios por las influencias negativas? Se dejaron llevar por esas influencias y malas compañías. Una persona sabia, una persona de buena compañía te va a decir: vamos a la iglesia, vamos a congregar, vamos a hacer esto, tenemos estudio bíblico, vamos a hacer ese trabajo. Esos son los verdaderos amigos. Pero a veces hacemos amigos o empezamos a tener amistades con personas que no nos incitan a las cosas de Dios, sino a ¿qué? A otras cosas. Y luego terminan apartándose de Dios. Quiero que entiendan esto:
el entorno y las personas con quienes nos relacionamos, escuchen esto, pueden influir negativamente en nuestra vida espiritual. ¿Estamos aquí? ¿Con quién estás relacionando tu amistad? Estoy hablando a creyentes. ¿Te estás relacionando con aquellos que no quieren congregarse? Tu relación es mala. ¿Te estás relacionando con las personas que no quieren someterse a Dios y a su palabra? Esa es una mala relación. Por eso dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién estás andando? ¿Con quién tienes amistad? ¿O con quiénes te estás relacionando? Yo no te digo que odies, apártate. No. Sepa ser justo, celoso con tu fe, con tu vida espiritual. Empieza a tener esas relaciones de amistad con aquellos que aman a Dios, que temen a Dios, que quieren tu vida espiritual edificarse, que quieren que tu vida espiritual se alimente de las cosas de Dios, no de aquellos que te llevan a divertirte nada más y luego terminan apartados de Dios. Claro. Una vez conversando con una persona, conversaba ahí, le decía, ay pastor, háblale a mi esposo. Dice, yo le digo, vamos al culto, y ahí se junta con estos ex hermanitos y se van a jugar pelota. Yo le digo, vamos al culto, hoy hay servicio. El otro, ni corto, perezoso, se va a jugar por ahí, sabiendo que hay culto, sabiendo que hay servicio. Aunque usted no lo crea, también hay malas compañías en el cuerpo de Cristo. No solamente hay en el mundo, que es peor todavía, hermano, el mundo es peor todavía. Y lo peor de todo es que algunos también se pueden dejar llevar por esas malas compañías. No es que estamos enseñando una teología de repente del odio. No, simplemente es del cuidado de la fe. Esa persona, hazte la pregunta, esa persona en la cual estás teniendo una relación de amistad en el cuerpo de Cristo, ¿te incita a los cultos? ¿Te incita a la oración? ¿Te incita al estudio de la palabra? ¿Te incita a la comunión con la iglesia? ¿Te incita a las cosas espirituales? ¿O te incita a la carne? ¿Estamos aquí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso tenga cuidado con quién estás teniendo una relación. Es más, peor todavía en las cosas del mundo. Yo no digo que no te unas al mundo. Cuidado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. También la gente inconversa tiene que ver en ti que Cristo está obrando en tu vida. En vez de que uno se deje influenciar por la gente incrédula, también nosotros, en vez de eso, nosotros debemos influenciarles también a ellos, o debemos influenciarles para las cosas de Dios. Al nombre de Cristo, iglesia. ¿Cuántas personas así se apartan de Dios? Así. Por eso el entorno y las personas con quienes nos relacionamos pueden influir negativamente en nuestra vida espiritual. Por eso tener cuidado. Yo no digo que te juntes con santos, no te digo que te juntes con gente seleccionada, no. Simplemente tengan cuidado en tu vida espiritual. Si en tu relación de amistad esa persona no te está influyendo para el bien espiritual, ya que eres creyente, entonces pues hazte un lado y busca a Dios. Busca agradarte al Señor. Involúcrate con las personas que están empezando a caminar en la vida cristiana con esa sencillez, con esa humildad. Pero no hay que caer, por favor, en las cosas que consciente o inconscientemente caemos y luego uno se aparta del Señor. Al nombre de Cristo, iglesia. Al nombre de Cristo.
dan cuenta? Así es que, tanto para varones, mujeres, todos debemos saber qué influencia nos está trayendo tal persona. ¿Qué influencia nos está trayendo esa persona? ¿Para bien o para mal? Por eso dice, las conversaciones, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí añado lo que dice este proverbio y este salmo también: el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necio, necio será. Por eso ahora se dan cuenta por qué la gente se aparta de Dios, porque no saben seleccionar bien sus amistades, incluyendo con la gente del mundo o también dentro del cuerpo de Cristo. Porque no todos a veces en el cuerpo de Cristo se someten de corazón a Dios. No todos. Por eso tengamos cuidado. Al nombre de Cristo, iglesia. Siguiente, número 6. ¿Por qué la gente se aparta de Dios, pastor? Muy bien. Por el materialismo, el apego a las cosas terrenales. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, es imposible. Bien sirves a las riquezas y dejas a Dios, o bien sirves a Dios y dejas de servir a las riquezas. Esto nos enseña que el amor excesivo por las riquezas y cosas materiales pueden llevar a poner a Dios en segundo plano, ya no en el primer lugar. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. No vaya a ser que con tanto materialismo, por las cosas, por las riquezas y el materialismo y las cosas terrenales, como dije, pueden hacer que a Dios le hagan a un lado y uno se dedique en las cosas terrenales. No podemos servir a dos señores. Bien dejas el uno y abandonas al otro, o viceversa. Sirvamos a Dios, al nombre de Cristo. Aplaudamos al Señor. Entonces, pastor, el dinero es el problema, ya no voy a trabajar. No, el problema no es el dinero. El problema es el corazón de ¿quién? Del hombre, que se inclina a eso y deja de honrar a Dios, deja de servir a Dios, deja de dar su tiempo al Señor. Y ese es el problema. Por eso dice raíz, porque raíz de todos los males es amor al dinero. No dice el dinero, sino el amor al dinero. O sea, un amor excesivo, sin control. Ya no tiene tiempo, quiere ganar, y se olvidan de Dios. Cosas materiales, pero se olvidan de Dios. Y a Dios lo ponen en segundo o tercer lugar. Cuidado, amada iglesia. Es más, aquí quiero hacerle recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo, que algunos se apartaron de la fe amando a las riquezas de este mundo, dice en 1 Timoteo. Dice algunos, dice, se apartaron de la fe. Por eso tener mucho cuidado, iglesia. Todo está bien. Yo les digo una cosa: Job fue un hombre próspero, rico, sí. Abraham fue un hombre próspero y rico, sí. Jacob fue un hombre próspero y rico, sí. Pero fueron hombres temerosos de Dios. Ellos no dejaron que las riquezas guiaran su vida, que las cosas terrenales o materiales guiaran su vida. Más bien ellos dejaron que Dios dirija su vida. El problema de hoy es al revés. Dejamos que el dinero, las cosas materiales, las cosas terrenales guían nuestra vida, y uno se olvida de Dios y se aparta del Señor. Abraham fue buen negociante, Job, pero eran hombres temerosos de Dios. Al nombre de Cristo, iglesia.
Por eso la gente se aparta de Dios. Así es. Número 7. La siguiente razón, o la razón número 7, ¿por qué la gente se aparta de Dios? ¿Es por qué? Por el orgullo espiritual. Meditemos un momento, por favor, lo que dice Lucas 18, 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. El publicano volvió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Atentos con esto. Jesús aquí está citando lo que él había explicado. Dice que fueron al templo un publicano y un escriba. El publicano estaba de rodillas, como ustedes ven en la imagen, clamando a Dios: Señor, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname. Dice que tenía hasta un vergüenza de levantar su rostro al cielo. Pero este hombre, que era el escriba, el fariseo, él decía: Señor, te doy gracias porque no soy como uno de estos. No, yo hago esto. Él se creía justo por las cosas que hacía. Y aquí hay una doctrina que debemos saber: nunca te creas justo por las cosas que haces, porque eso se llama orgullo. A su nombre. Hay gente que se cree justa porque pertenece a su organización y creen que las demás no valen nada. Ese es orgullo espiritual. ¿Estamos aquí? Toda cosa que hagamos debemos hacerlo con humildad, con sencillez. Creerse superior espiritualmente o juzgar menospreciando a otros pueden llevar a la distancia de la verdadera humildad y gracia de Dios. ¿Sabes? Somos personas falibles. ¿Qué personas somos? Falibles. Porque a veces podemos cometer el error de menospreciar y juzgar y condenar sin darnos cuenta que nosotros también podemos tropezar en cualquier momento. ¿Estamos aquí? Nunca tengamos esta actitud, y le he empleado esta imagen, por favor. Ahí está, más grandecito. Hay personas como el fariseo. Se creen justos, se creen perfectos, se creen infalibles, creen que todo está bien. Pero el de abajo está humillándose, sabiendo que él es vil pecador y que necesita del Señor. Y aquí quiero añadir algo. Cuidado con el orgullo espiritual. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay veces se nos puede escapar. ¿Por qué le digo esto? Si a él le pasó, si al fariseo le pasó, ¿qué somos nosotros? ¿Somos más que el fariseo? No, hay veces se nos puede venir. Por eso tenemos mucho cuidado. Es que mi familia es perfecta. No, hermano, es que mis hijos. No, hermanos, cualquiera podemos tropezar. Cualquiera podemos tropezar. Es que mira a sus hijos. Sí, los tuyos. A veces podemos tropezar. Es que somos falibles. No somos a veces padres perfectos. O hay gente aquí perfecta. Levanten la mano los perfectos. Levanten la mano ahora los imperfectos, como el pastor Daniel. Soy imperfecto al 100%. Pero quiero ser como ese hombre de rodillas, diciéndole: Señor, ayúdame a ser padre, ayúdame a ser esposo, ayúdame a ser un pastor como tú quieras, ayúdame a ser, Señor, un miembro como tú quieras, no como yo quiero, porque si hago como yo quiero, hasta el orgullo me puede venir. Quiero ser como tú quieres, Señor.
No nos jactemos por nada, iglesia, ni aun por la congregación en la cual estamos aquí. No, yo soy de la iglesia de la hermosa. Fúchila a los demás. Cuidado, ese es orgullo espiritual. Hay gente que hace así con sus congregaciones. Cuidado, eso se llama fariseísmo. Se creen justos por lo que hacen o por lo que son o por lo que pertenecen, porque el fariseo también se enorgullecía porque pertenecía a la línea del fariseo. Cuidado, iglesia. Amemos de corazón a las personas con toda humildad y sencillez, como dice la palabra del Señor. Aplaudamos a Jesucristo. El otro día pasaba por la calle y por ahí apareció una hermana, lo digo así, de otra congregación, y al verme no sabía, me voy por otra calle. Hermana, le digo, ven, Dios le bendiga, hermana. Ay, pastor. Se quería desviarme de mí. Yo, pues, hermana, aunque estés en otra iglesia, déjame saludarte. Listo. Por eso ten mucho cuidado, iglesia, porque miren lo que dijo Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, hay veces podemos llegar a esa actitud, confiar en nosotros mismos que somos justos y empezamos a menospreciar ¿a quién? ¿A quién? A otros. Y miramos de pies la cabeza, cómo se viste, cómo anda y empezamos a despreciar. Ten cuidado, ora más bien por esa persona. Ora. Porque a veces confían uno en sí mismos y menosprecian y juzgan a otros. Hagamos lo que Jesús haría. Hablarle con verdad y con amor, como dice la palabra del Señor. Orar los unos por los otros. Aplaudamos al Señor. Así es que quiero que en esta noche duerman con esa imagen. Por eso lo puse grande así, para que en tus sueños estés. Ay, esta imagen, Señor, sácame esa imagen. ¿Por qué puse el pastor ahí en la iglesia? Lo puse para que seamos como el publicano, para aprender a ser humildes y no autosuficientes, para aprender a reconocer y no decir que no, yo ya sé todo, para aprender a decir, Señor, soy pecador, porque a veces te prometo algo y no lo cumplo. Yo soy un vil pecador, Señor. Porque a veces tengo ganas de hacer algo y no lo hago. Yo soy un vil pecador, Señor, perdóname. Pero si queremos, si a veces caemos como el escriba, vamos a terminar mal. Porque escuchen, estos dos estaban, ¿dónde estaban los dos? A ver, ¿dónde estaban los dos? En el templo. En el templo habrá escribas, habrá fariseos, habrá publicanos, o mejor dicho, habrá personas como el publicano, habrá personas como los fariseos. Sí, dice la hermana. Pero bueno, escuchen, no dije nada yo. No vayan a tirar la piedra a mí, hermano. Simplemente digo, seamos como el publicano. ¿Estamos aquí en la iglesia? Escuchen esto. ¿Quién relató eso? ¿Quién relató? El mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué creen? Porque Él vio. Y con eso termino. Si me ayuda mi hermano, escuchen. El Señor ve toda nuestra actitud. Si venimos al templo con la actitud del fariseo, o si venimos al templo con la actitud del publicano. ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? Porque Jesús había visto, había observado. Por eso Él contó y dijo, 2 personas subieron al templo a orar.
Y empezó a relatar todo lo que dice Lucas 18, del 9 al 14 en adelante. Y no nos olvidemos de esta iglesia. Y les voy a volver a repetir otra vez esa imagen, así, y otra vez así, otra vez así. Que no se olviden. ¿Por qué? Porque seamos como el publicano. ¿Cómo debemos ser? Con la actitud del publicano. Señor, a veces no cumplo lo que digo. A veces no me esfuerzo por hacer las cosas, Señor. Señor, prometo y luego no lo cumplo. Perdóname, Señor. ¿Cuántos quisieran orar esta noche como el publicano? Levanten su mano. A ver, ¿cuántos quisieran orar como el publicano? Pónganse de pie. El nuevo grupo de WhatsApp, los publicanos, vamos a poner ahora. Pónganse de pie, iglesia. Dice que el publicano oraba. Ahí nomás, hermana, ahí nomás, ahí nomás. Hermana Grace, ahí nomás. Sí, ahí nomás. El publicano reconocía quién era. Él sabía. O sea, él sabía quién era. A veces necesitamos reconocer quiénes somos. Y no como el fariseo. El fariseo no miraba en sí mismo, más bien él miraba a los demás como son. Pero qué bueno es tener esa actitud del publicano y decir: Señor, no tengo quizás, Señor, ni derecho de estar aquí, pero perdóname, Señor, ayúdame. ¿Cuántos quisieran orar en esta noche? Pasen adelante. No siempre hacemos el llamado, pero vengan un momento. Vamos a orar. Que esta noche sea una noche oportuna. Decirlo: Señor, ayúdame, límpiame. No quiero apartarme de ti. Ayúdame a serte fiel. Si ves en mí altivez, soberbia, límpiame, lávame. Yo sé muy bien, Señor, que necesito de ti. Sé muy bien, Señor, que me faltan tantas cosas que hacer. Pueden seguir pasando. Vamos a hacer una oración como pueblo de Dios y vamos a reconocer que necesitamos de Él, de su gracia, de su presencia. Pueden seguir pasando, sigan pasando. Qué mejor levantar un altar de oración y decirlo: Padre, yo soy como el publicano, imperfecto, que a veces no hace las cosas bien. Y necesito de ti, Señor Jesús. Necesito de ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Sigan pasando, sigan pasando.